Hola, Hola. pues estamos aquí poniéndonos nuestro granito de arena en respuesta y apoyo al llamado de auxilio, de la señal de alarma de emergencia en muchas comunidades en Chiapas que están siendo víctima y blanco de extorsiones, de violencia, de desplazamientos, de múltiples abusos a sus derechos humanos, a sus derechos a la tierra, a la preservación de esa esperanza que han construido y siguen construyendo a través de sus comunidades autogobernadas, que son y siguen siendo, no solo en México, sino en el mundo entero, un ejemplo de que se pueden organizar las comunidades de mejor manera, con más congruencia hacia su interior y hacia el exterior, sin dañar a nadie, sino al contrario, preservar la conciencia integral de los pueblos, la cosmogonía, la cosmovisión integradora, no depredadora de los recursos, etcétera, etcétera. Entonces estamos aquí en apoyo a este llamado de que no se haga caso omiso, que las autoridades sepan distinguir entre eh, entre las diferentes manos negras que están ahí problematizando y hostigando y violentando a los chapanecos, a las comunidades indígenas que han ejercido su libre conciencia de reunirse y de unirse a un movimiento que dejó hace mucho tiempo de ser armado, que ha sido un movimiento pacifista que está tratando de hacer lazos con diferentes partes del mundo para que esa conciencia siga viva y no se apague, que esa esperanza, esa llama de la conciencia libre que no daña a nadie, pero que le da tanta preocupación y a los poderes establecidos que quieren seguir victimizando, hurgando, destruyendo a Sometiendo la a la gente. tierra, sus habitantes más preciados, eh, que son más parte de ese desarrollo maravilloso que tiene el planeta con sus diferentes ciclos y movimientos y necesidades y en fin. Entonces este hostigamiento que está dándose entre tanto grupos armados delictivos como grupos paramilitares en algunos casos lo que podría decirse empresarios decentes que se han unido para eh, cultivar café, recibiendo apoyos que se están dando asistenciales del gobierno, y no solamente usándolos para el café y para los negocios, sino para armar una serie de comandos que van y luego amedrentan, violentan y se van apoderando también de tierras que le pertenecen a las comunidades zapatistas. Todo esto es un atropello constante, como lo han indicado los diferentes comunicados y las diferentes instancias que así lo informan. Y se pide que también se detenga lo que, por un lado, podría ser una parte de la respuesta si se hiciera bien administrado, que sería una militarización informada, no excesiva, para contrarrestar a los grupos delictivos y no como parece ser que se ha estado haciendo una especie de acecho, asedio mediante diferentes cuarteles que han ido cercando a las comunidades que estaban gobernadas en sana paz y demostrando que se puede hacer las cosas sin intermediarios, sin empresas que le venden a la gente lo que debe comer, al precio que les dicen que deben pagar, en fin, tratando de hacerlo de otra manera, como nos han impuesto los gobiernos neoliberales y post-neoliberales, los que se le impone a la gente a través del abuso de compañías que
En Estados Unidos, por ejemplo, se habla de compañías que tienen el 85% de toda la producción, que imponen y que tiranizan toda la cadena de, pues, de abasto, de consumo, en fin, de plusvalía y toda la cuestión que se genera y en fin, todo el caos que generan para apoderarse del mercado, de los mercados más importantes, ¿no? Para la vida, la alimentación, en fin, muchos tipos de, además de otros tipos de cosas, ¿no? Todo lo que hay ahí que sea interés, ¿no? Materiales Explotable. explotables, ¿no? Entonces eh, se habla de que hay incluso de que estos grupos paramilitares de los cafeticultores que han estado quitándole gente a las comunidades zapatistas, volviéndolas en contra, integrándose en cárteles eh, que añaden al problema de también otros cárteles que se están peleando las plazas, en fin. Entonces, para eso debe haber un respeto al gobierno que ahí han entablado los zapatistas sin que esto sea un atropello a las garantías civiles, sino por el contrario, que ellos siguen siendo el mayor ejemplo y el más digno ejemplo de las garantías civiles en un territorio mexicano. Entonces, por más oficialidad y por más genuinidad y por más credenciales que se tengan como autoridad de facto, hay que saber reconocer quienes han sabido llegar a la población, no a través de la demagogia, sino a través de los hechos reales en los que realmente se les beneficia. Y esos han sido mis respetos para la gente, por ejemplo, de Cherán, para la gente de Chiapas, que ha logrado establecer autogobiernos, Autodefensa. autodefensas, autogobiernos que luego son siempre criminalizados, siempre están, los ponen, les inventan cualquier cosas de cualquier cantidad de crímenes que no han cometido, en fin, toda esa valentía que tienen y luego todavía algunos pierdan la libertad o incluso la vida. Eh, Realmente es Por estar haciendo las por cosas estar haciendo mejor. las cosas bien. Y yo en lo personal, yo siento que no se debe llegar nunca a las armas, pero ellos a través de su autoridad verdadera no las usan. Ya realmente ahorita se han impuesto de manera que no habrían tenido que usarlas desde hace mucho. Ahorita esta, como ellos llaman, que se puede dar una posible guerra civil entre las diferentes facciones delictivas, tanto de actividades legales como de actividades ilegales, pero que acaban haciendo delitos en contra de los zapatistas que han tenido pues, un sano récord, una estancia productiva, transformativa en el verdadero sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra, un paradigma nuevo que puede impulsar a más gente a no dejarse, a que un decreto que viene por eh, poderes muy lejos, muy lejanos, tan altos que están tan lejos de la gente que están en otras sillas, la gente como que muy alta y que ven como pequeñitos, como enanos a la gente que está en las comunidades, en Chiapas, en Oaxaca, en cualquier lado. Bueno, pues ese gobierno, esa gente verdaderamente alta, gigante, que nosotros que estamos un poco más aburguesados admiramos, pero no de forma solamente pasiva, sino también nosotros tratando en nuestro trabajo, en nuestras obras, tratando de esclarecer más la conciencia para que no se nos venda solo un México supuesto de progreso. Eh, ¿Cómo puede ser, dicho sea de paso, por ejemplo, que ahorita se esté incluso manejando que entre los presidenciales
de Morena vaya a incluir al exgobernador de Chiapas, el asco de persona, el Manuel Velasco, con todas las realmente bajezas que hizo en contra de las comunidades indígenas en ese bello estado, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que el Partido Verde, de verde no tiene nada más que de verde tóxico, así eh, esté posicionándose de manera que pueda aspirar uno de sus peores ejemplos la, a la candidatura presidencial? O sea, ¿cómo puede ser que después de un Peña Nieto venga alguien que sería igual lo peor de nefastos a integrar las filas de lo que eran, se dice que es la esperanza de México? Entonces también tiene que Morena tener mucho más cuidado a qué gente se rodea, o sea, que es en todo lo que nos hicieron creer, o sea, qué es lo que está pasando. Yo, cuando, de cara a los comicios presidenciales anteriores, digamos que mi candidata era Marichuy, yo con mucho gusto en una plaza pública, en ese entonces vivíamos en Yucatán, me anoté, di mi INE, pues me unía al movimiento de lo que sería la posibilidad de que una mujer indígena del Consejo Nacional Indígena pudiera aspirar a la candidatura, perdón, a la presidencia de México. Dado que no se dio, porque pusieron muchas trampas, como era de esperarse, no se logró el registro oficial. Yo estuve muchísimo tiempo, están mis redes sociales de testigo ahí, tantas cosas que hice para apoyar la candidatura de López Obrador, para sacar al PRI y al PAN de esta terrible historia en la que nos habían metido. O sea, yo siempre fui consciente de que había que apoyarlo para quitar a estos tipos, y cuando había que cuestionarlo, pues había que cuestionarlo. Y aquí yo creo que tenemos todo el derecho de cuestionar por qué se está cayendo en lo que muchos podríamos ver desde hace mucho que está pasando en México, que es la doctrina del shock, en la que se aprovecha o se incluso se instiga o se deja crecer tragedias ya sea a partir de una tragedia climatológica o un terremoto, o tragedias creadas como la invasión de grupos, cárteles, en los que se hace una, una contienda abierta, la población se aterroriza y ese terror genera también la posibilidad de aprovecharse de ese territorio donde está la población, de las reglas, de las leyes que están gobernando en ese entonces, ya sea cambiarlas, modificarlas. Entonces, ¿por qué ahorita las comunidades o permitir zapatistas? que entre ayuda, Sí, al exactamente. territorio. ¿Por qué a las comunidades zapatistas ahorita se les está aplicando la doctrina del shock impunemente? Entonces ahí estamos viendo a quién se quiere proteger en el gobierno, o, o hay un error, hay un malentendido y si se está haciendo lo correcto. Entonces o sea, exigimos como ciudadanos. Yo, cuando apoyé a López Obrador, fui a votar por él en las urnas, en la casilla especial donde fui a votar se acabaron las boletas, no pude ya de hecho pues hacer mi voto efectivo, pero también como ciudadanos, ante un acoso de lo que es la esperanza más digna, más luminosa en la reciente historia de México desde el 94. No es posible que se le deje morir o se le deje eh, ser hostigada y violentada y amordazada y eh, extorsionada, secuestrados, en fin, todo lo que se está pasando, sin que realmente se le dé respeto a esa histórica valentía y se les defienda de estos movimientos que se están instigando también, por otra parte, con una filosofía, por ejemplo, en el caso de algunos programas que efectivamente pueden sacar a la gente de su de limitación de recursos, como el programa Sembrando Vida, en el que se dan recursos a gente que se compromete a sembrar productos como cierto tipo de madera, sembrar árboles, o sembrar café, en fin. Pero esa cultura de que la pobreza se combate
haciendo los que ganen dinero a través de algo que pues parece ser obviamente integral con el clima y el café y todo esto, genera un egoísmo, genera una ambición en la gente, más que vuelve a la gente que era muy, con muchos lazos muy estrechos comunitariamente, empiezan las pugnas. Nosotros lo vivimos, yo vi en pueblos de Yucatán donde empezaron a generar este boom sobre en algunos casos de los cítricos, en otros casos otros productos estrella que luego de pronto los instigan, además de toda la cadena de fertilizantes y todo lo que lo invaden. Se empiezan a pelear a balazos las comunidades, de pronto comunidades que me platicaban ahí los mismos los taxistas. No, en esta comunidad que está enseguida se están balazando por la lana, las tierras, por el cultivo. Entonces empiezan a generar gente que era maya, que en ese caso eran mayas, que son mayas, pero que empiezan a pugnar entre ellos porque ya hay como otros paradigmas que aparentemente te sacan no, pues de la pobreza. Entonces eso de gobernar para ricos y pobres que es cosa delicada, porque una cosa es verlos como pobres y otra cosa es no reconocer su riqueza, ¿no? Que es diferente. Es muy importante no verlos como pobres, los voy a sacar de la pobreza. ¿Por qué se quejan si les estamos dando programas asistencialistas en los que les damos dinero que no siempre se usa bien, porque luego están denunciando que el dinero que les dan para el café, muchos lo usan para tener y financiar la parte armada que hostiga a los zapatistas, paramilitares, grupos paramilitares? Entonces, además de que no se use, y otra parte del dinero lo dan a funcionarios. La gente alrededor les pagan su mesada y hostigan a los sí. Y los funcionarios les dan dinero para decirle que sí está dándose todo el programa bien. Entonces, esto está bien documentado, no es una calumnia, una infamia, una difamación, simplemente es lo que es, pero se dice que el gobernador estatal en Chiapas está instigando a estos grupos, dándole más fuerza y que no se está protegiendo a la gente, realmente se está protegiendo estas mafias que están generando por su ambición desmedida pues la muerte, están sembrando, en vez de vida, están sembrando muerte. Entonces, fíjate, o sea, algo que aparente se hace, en muchos casos obviamente es una buena intención, en muchos casos funciona, pero están sembrando muerte, pues. Entonces, o sea, no es nomás decir, te voy a eso de que no le des un pescado, mejor enseñar a pescar, pues qué tal si saben pescar de otra forma mejor que tú, o sea, tú como hay que respetar el gobierno que ya tiene ellos que te enseñan a ti, te enseñan a ti, o sea, si te dejaras de enseñar, si no vamos a ellos como para decir, es que mejor aquí les vamos a resolver porque ustedes, miren, no saben de contaduría, no saben de los últimos movimientos empresariales, ustedes deben de... Más bien ya se dieron cuenta de que pero nada más aprovecharse. Entonces, como dicen, pues fíjate en los líderes, en la gente que, o sea, cuáles son sus valores, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? O sea, no es que sean pobres las comunidades chapanecas, las diferentes etnias, y etnias creo que no es tan lo correcto, pero los diferentes grupos, con sus diferentes sabidurías, también ellos pueden aportar cómo hacer plena ese lugar. ¿Cómo si lo que falta no es sabiduría para que esté pleno ahí? El chiste es que no los aplasten. Que los dejen hacer lo que ellos saben que es mejor. Para ellos, para el lugar donde están habitando. Entonces vamos a traerles desarrollo. Les vamos a poner un trenesote para que lleguen otros y siempre sean mejores que ustedes porque traen más dinero, porque traen más esto. Vale, entonces, pues ustedes ahí van a ir viendo, le van echando ganas. Entonces, se les encarece todo ahí a los lugares donde empiezan los... Sí. No, entonces, pues sí, hay que también exigir, hay que defender a los que están siendo tan injustamente y tan cruelmente vapuleados luego de haber tenido un éxito democrático con el gobierno, por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari, que
tanto ha atacado el señor López Obrador, tan bestial y tan horrible que fue todos sabemos Carlos Salinas de Gortari cómo fue. Entonces, no estuvieron mal los zapatistas en estar en contra de Carlos Salinas de Gortari. No estaban mal porque ya sabemos quién fue Carlos Salinas de Gortari. Entonces, queremos saber quién es el señor Andrés Manuel López Obrador ahora con respecto al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Si es lo mismo, que los está cercando y de forma muy callada los ha ido ahogando hasta que los ahorque y ya de repente desaparezcan, o si realmente va a reconocer que el Estado mexicano debe garantizar la libertad que han ganado a pulso las comunidades intelectuales internacionales. Siempre han estado de parte de un movimiento que a todas luces y para todo el mundo es legítimo. Entonces, pues nos unimos al apoyo del llamado de ayuda que están haciendo las comunidades para que se sepa más de esto. Yo, cuando estaba reciente el conflicto inicial, luego del 94, pues obviamente la población fue bombardeada a partir de los canales y los comunicólogos y los comunicadores de los oficiales, toda una serie de propaganda en contra, satanizando al su comandante Marcos y toda la legitimidad que pudiera haber para defender la zona y a sus habitantes. También en contra pues, de lo que se establecía, que es el Tratado de Libre Comercio, y pues se puede hacer un recuento de todo lo que ha afectado en términos, en muchos rubros en el país, ¿no? Entonces, eh, eh, perdón, se me fue el 94. Entonces la población, incluido mi papá, paz descanse, a quien amo y recuerdo con tanto cariño, mi papá Raúl Romero Terrazas. Él y su gran amigo Carlos Lugo, el arquitecto, también fina persona, en paz descanse, los invité a una conferencia que dio el gran Carlos Montemayor en el Teatro de Cámara en Chihuahua, sobre el tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Yo sabía que les iba a hacer mucho bien ver una opinión informada sobre un tema que públicamente se estaba manejando tan mal, como si a los activistas en una marcha siempre los andan ahí desacreditando, pues que como no iban a desacreditar a una sublevación a favor de la gente contra un gobierno terrible como el de Salinas de Gortari. Entonces, y bueno, por todas las razones que ellos ya habían comunicado en sus desplegados, ¿sí? Pero mi papá pues tenía una opinión muy errada, muy manipulada de la situación real. Entonces yo los invité, ojalá yo tuviera la, la calidad de la información y toda la cultura del gran Carlos Montemayor para hablar un poco de este tema. Pero bueno, nos impresiona mucho a todos los presentes, incluido por supuesto yo y mi papá, el señor Carlos Lugo. Y lo que yo había oído de mi papá decir durante tantos meses y tantas tonterías que repetía, con mucho respeto a la memoria de mi padre, porque la gente buena, la gente responsable, la gente honesta como mi papá, también son engañados por la opinión pública, por los desplegados informativos que satanizan o elogian a uno o a otro, en fin. Entonces, pues mi papá era presa de esas opiniones y al salir de la cátedra que dio el gran Carlos Montemayor, con todas las razones sociopolíticas, con todo el bagaje que manejaba también sobre toda la progresión social que había habido antes del levantamiento, de todo lo que los legitimaba, en fin. Entonces mi papá al final de la charla, ya saliendo, dijo, mira, pues fíjate Carlos, cómo habíamos estado
errados hasta ahora. Y pues estaban realmente, no les quedaba duda de que el señor Carlos Montemayor no mentía y que la defensa que había hecho el ejército zapatista pues era genuina y los reivindicaba, que era lo que también se requería en ese entonces, lo que fuera reivindicaba el movimiento, porque luego lo que se trata de hacer siempre es desacreditarlo, ¿no? O que las cosas que les están pasando son solo como si fueran comunidades que están en contra unas de otras, pero son realmente movimientos instigados o que se han dejado crecer para que se problematice la vida en comunidad que tienen. Entonces, pues, este humilde mensaje lo hacemos en apoyo a la esperanza de que en México se respete más a las comunidades milenarias, a las comunidades que tienen derecho a vivir de la tierra y en la tierra de una manera mucho más, una mayor simbiosis positiva, no tan destructiva ni tan depredadora como luego también este, este gobierno ha estado también de alguna manera propagando también. Entonces, dejar un llamado a la conciencia a las autoridades para que no se haga lo que pareciera dar más cantidad de dinero a los mayor cantidad de inversionistas, sino de que se sacrifique esa parte de su ego para que hagan lo correcto y saquen de los cargos importantes a la gente que no está a favor de una visión más integral, que respete las comunidades, que respete su autodeterminación, que respete ese gobierno que ha estado mostrando que no solo se puede hacer las cosas como se hacen oficialmente, sino que hay una forma y una vida más allá de eso. Y en ese rayito de esperanza porque eso surja en México, que el resto de la población lo aprecie y no lo desprecie como se acostumbra. Creo que ahí está el verdadero rayito de esperanza para la población mexicana. Porque en el fondo todos en el corazón quisieran que se hicieran las cosas correctamente con respecto a los ríos, al aire, a la tierra, todos los hermanos de todos los grupos en México que tan vapuleados han estado por el crimen organizado, también como decimos de lo que llaman la doctrina del shock. El crimen organizado ha sido una excusa perfecta que no se ha erradicado porque sigue conveniendo a las autoridades que tienen otros motivos ulteriores además. Entonces, pues qué lástima tanta fe, tanta esperanza. Ahorita todavía es tiempo de que la gente se quede con una memoria no como de opositores a la libertad y a la democracia como Carlos Salinas de Gortari. Ahorita es tiempo de demostrar que no solo es el discurso, sino que son los hechos, tanto que se decía así. Muy del PRI la frase. Para que no quede en frase y que venga la reivindicación con la sociedad, no solo con la sociedad de las comunidades milenarias, sino con la sociedad que está esperando a que se dé el paso de valor, la valentía a gobernar, sin esas etiquetas tan dañinas de ricos y pobres, sino entrar en otra riqueza que no se les está reconociendo, que no se les está permitiendo. Entremos a la riqueza de los pobres que ustedes llaman, que son los indígenas. Entremos a esa riqueza y saldremos para siempre de nuestra pobreza, porque es una pobreza espiritual, moral, que también en lo económico ha pegado, pero como el no económico ya viene más para arriba, si se tiene esa pobreza, que me perdonen los más ricos de México, pero ni el más rico
Slim ni nadie, o sea, le llega a los talones a los esos pobres que dicen. Entonces, mientras no se realmente se cambie la forma de pensar, de sentir, de poner las redes para todos, de todo, es realmente entrarle a la vida, dejando ya esas ambiciones eh, como juego pasado, que esté tan presente y vaya a seguir presente, pero entrarle con ganas. Eso es lo que aspiramos a admirar en las autoridades de los mexicanos. Pero